Hoy estamos con Margot Glantz, escritora mexicana multipremiada, académica muy reconocida, con un estrecho vínculo con la Argentina a través de sus lecturas, de sus lectores, de sus amigos. Margot está presentando en estos momentos su último libro, Coronada de Moscas. Es un libro resultado de sus viajes a la India, y la idea de travesía aparece ya en sus primeros trabajos, en el libro publicado en 1964, Viajes en México, Crónicas extranjeras. Quiero agradecerle muchísimo su presencia acá, darle la bienvenida hoy con nosotros, Margot, y preguntarle si podemos hacer una conexión entre estos dos libros, el primero y este último. Bueno, una pregunta muy interesante. La conexión simplemente, gracias por invitarme a su programa, estoy muy feliz de estar en Buenos Aires, de conocerla a usted, y le contesto. Bueno, la conexión es simplemente el viaje, solo que el primer libro, Viajes en México, es un libro académico de viajeros europeos que vinieron a México en el siglo XIX y que desde el 1821, que fue la independencia de México, hasta 1880 más o menos, ¿no? Entonces son traducciones de varios viajeros y un análisis crítico de cuáles eran las temáticas, los problemas que se planteaban cuando venían a México esas gentes, ¿no? Y el último libro es un libro absolutamente personal, en donde pues podríamos decir que es una forma de autobiografía, cosa que he hecho bastante seguido, porque una de las actividades primordiales de mi vida, además de otras, es el viaje. Y tengo un libro muy grande sobre viajes que se ha publicado por fragmentos, pero que aún no lo organizo. Pero dentro de ese libro estaba incluido el libro de la India, solo que la India fue un país que me afectó tanto, que me impresionó tanto, que decidí que necesitaba yo hacer un libro aparte con características muy especiales, porque meterlo en el libro en general como que no funcionaba bien, no sé por qué, pero lo separé. Entonces acaba de salir hace menos de un mes, ¿no? Y lo estuve presentando en México, lo voy a seguir presentando ahora de regreso, ¿no? Ya vamos a volver a ese último libro, pero antes me gustaría que nos refiramos a estos dos magníficos volúmenes impresos con su obra por el Fondo de Cultura Económica. En el prólogo del primer volumen, Ensayos sobre literatura colonial, usted dice que esta colección de ensayos se puede leer como una vista por sus obsesiones y sus formas de lectura. Por ejemplo, una de las lecturas posibles es la que se ocupa, por un lado, de Malinche, a la que usted llama nuestra traductora y traidora más eminente, y por otro lado, Sor Juana Inés de la Cruz, que usted definió como su caballito de batalla por mucho tiempo. Sí. Y me gustaría saber qué es lo que la llevó a escribir sobre estas mujeres y dedicarles tanto tiempo también. Bueno, siempre me ha interesado mucho la posición de la mujer en la vida y en la literatura y en la historia. Y curiosamente México es un país bastante machista, y sin embargo hay varias figuras femeninas que son esenciales. La Malinche, que es un personaje muy particular porque ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia. En la época colonial fue considerada como una reina, en la época de la conquista para los indios de las diferentes culturas mexicanas. Algunos de ellos la convertían en diosa, aparece como una figura esencial en los códices, ¿no? Con un papel muy, muy predominante, con el glifo de la palabra, cosa que las mujeres no tenían, porque las mujeres deberían ser silenciosas y humildes, y ella fue una mujer muy echada para adelante, como decimos, ¿no? Ahora, después en la época de la independencia, hasta hace muy poco tiempo, fue considerada como la traidora esencial, la culpable de que Cortés haya conquistado a México. Pero yo me puse a trabajarla mucho en las crónicas mismas, ¿no?
y encuentro que es una figura pues muy particular, muy paradigmática. Sor Juana Inés de la Cruz pues es la más grande poeta que hemos tenido, una de las grandes poetas en todos los idiomas, además una mujer de una inteligencia y de una destreza infinitas, una capacidad, una versatilidad enorme, bordaba, escribía, era contadora, era astróloga, era científica, era filósofa, era teóloga, ¿no? Entonces es una mujer excepcional, extraordinaria, maravillosa y una grandísima poeta, ¿no? Entonces digo, aparecen los billetes de 200 pesos. Ahora, otra mujer paradigmática sería Frida Kahlo, a la que han mitificado brutalmente y que también acaba de ingresar a la moneda nacional. Los billetes de 500 pesos ahora tienen la efigie de Frida Kahlo. Como usted ve, pasan a la moneda nuestras grandes mujeres, ¿no? Excepto la Malinche, porque la Malinche es un símbolo un poco ambivalente, ¿no? Y recién usted hacía referencia a que las mujeres había que callarlas en una época y por eso es tan importante Sor Juana Inés de la Cruz y todo este rescate de Malinche. Pero también en Ensayos sobre literatura colonial dice que el cuerpo también era una categoría silenciada, que se trataba de hacer desaparecer, paradójicamente en una sociedad donde usted señala que tenía pretensiones ascéticas, pero que adolecía de un exceso de corporeidad. Entonces usted ya desde estos ensayos comienza a trabajar el tema del cuerpo en su literatura. Hace muchísimo, desde que empecé a escribir, el tema del cuerpo ha sido fundamental. Y estos ensayos pues son producto también de mi labor docente, porque soy académica también, llevo muchos años enseñando, y son producto de mis lecciones, de mis clases, ¿no? Que luego pues se convierten en ensayos para congresos, ensayos para libros, etcétera, etcétera. Y que, bueno, funcionan como mi narrativa, ¿no? Yo creo que mis ensayos son bastante creativos y que trabajo mucho el idioma y con un rigor académico, pero al mismo tiempo yo creo que sobrepasa ese tipo de, que modesta, ¿no? Que sobrepasa ese tipo de investigación académica muy rigurosa, pero un poco, a veces me parece un poco estéril, ¿no? Entonces, el problema del cuerpo ya lo había trabajado mucho antes, ¿no? Pero en el caso de los ensayos, y sobre todo lo de las monjas, ¿no? Y también Malinche es un personaje que es regalado a Cortés como parte de un botín, porque ha ganado una batalla, entonces le entregan con gallinas, joyas, etcétera, etcétera, y poco a poco Cortés se da cuenta de que es de una inteligencia impresionante, que es capaz de aprender lenguas rapidísimamente, y que no solo es una traductora, que todos los conquistadores necesitaban una lengua para que los guiara por el territorio donde no entendían el idioma, y la Malinche aprende rapidísimamente español. Ella era una intérprete junto a un español que había quedado durante mucho tiempo en la región maya, entonces juntan la Malinche y Jerónimo de Aguilar y se vuelven los traductores de Cortés. Pero al poco tiempo ya Jerónimo de Aguilar no tiene importancia porque la Malinche ha aprendido perfectamente no solo el español, sino las mañas de los españoles y se vuelve absolutamente necesaria para la conquista. Pero ella es una lengua. Ella es amante de Cortés, es decir, que el cuerpo entero le pertenece al conquistador, pero utiliza la lengua fundamentalmente. Eso me parecía muy interesante, ese juego de la sinécdoque, en donde el cuerpo desaparece para que una parte del cuerpo, un fragmento del cuerpo que es el que emite la voz, sea el fundamental, ¿no? Y en el caso de las monjas, había la necesidad de prescindir del cuerpo para poder ascender a la santidad. Y la mayor parte de las monjas tenía como delirio el hecho de convertirse en santas, porque era la única forma de trascender. Ahora, para poder trascender tenían que estar constantemente flagelándose el cuerpo, ayunando, arañándolo, poniéndose hierros, silicios, etcétera, etcétera. Y entonces trataban de hacer desaparecer el cuerpo, pero el cuerpo era
absolutamente vigente, no quedaba otra, ¿no? Sí, usted señala en estos trabajos también que a las monjas se les hacía escribir sus vidas, o sea, los directores espirituales, los hombres que eran los que manejaban el poder, las mandaban a escribir. Sí, ellos querían, cuando una monja les parecía excepcional, que había hecho una carrera de flagelación sobresaliente, entonces las obligaban a que escribieran sus vidas para luego ellos utilizarlas en sermones, obituarios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora hay muchas historias de vida de monjas, ¿no? Que claro, son historias de vida muy amañadas por la necesidad de la época de la santidad. Entonces, más que biografías o autobiografías, son autoagiografías, historias de santidad. Historias, ¿no?, de santos. Y hablando de historias de vida, me gustaría pasar al segundo tomo de narrativa, donde hay ensayos autobiográficos, donde hay trabajos autobiográficos, donde hay ensayos críticos y ficcionales. Una novela que usted dice transita entre el erotismo y la mística, pero me gustaría detenerme en su libro Las genealogías, donde usted retoma la historia de su familia, de sus padres nacidos en Ucrania, que fueron a México, y donde dice, comienza diciendo: todos, seamos nobles o no, tenemos nuestras genealogías. Yo desciendo del Génesis, no por soberbia, sino por necesidad. Mis padres nacieron en una Ucrania judía, muy diferente a la de ahora, y mucho más diferente aún del México en que nací, este México, Distrito Federal, donde tuve la suerte de ver la vida entre los gritos de los marchantes de la Merced. Y sigue. Bueno, quizás Las genealogías es mi primer libro importante de ficción, aunque no es un libro de ficción, es un libro autobiográfico, pero que está organizado como un libro de ficción, y pues siempre en toda autobiografía creo que hay un elemento muy ficcional, no creo que haya una autobiografía fidedigna por 100%. Es decir, es un libro en donde yo entrevisto a mis padres. Primero fue un libro publicado de una manera folletinesca en periódicos por entregas, hasta que de repente fue adquiriendo una consistencia y un editor me dijo que por qué no lo organizaba como libro. Decidí hacerlo, organizarlo como libro, pero antes de mandarlo a la imprenta decidí que no podía yo mandarlo a la imprenta sin visitar a Ucrania. Entonces me lancé a Ucrania para terminar el libro, y allí tenía yo todavía primos hermanos. Todos los conocí, sobre todo en Odessa, ¿no? También tenía una prima hermana y sobrinas, etcétera, en Leningrado, que ahora es San Petersburgo, que fue antes San Petersburgo también, ¿no? Entonces, el libro se fue formando poco a poco de una manera muy fragmentaria, muy frágil, diría yo, porque son esos artículos que uno va publicando por entregas en el periódico y que tienen una densidad muy particular, pero que se rompe esa densidad en cuanto uno intenta hacerlo un libro con más organización, ¿no? Entonces volví a escribir el libro, escribí cosas nuevas, seguí entrevistando a mis padres. Fue una cosa muy importante porque fue la elaboración de una relación, es decir, la relación más importante que uno tiene, que la que tiene con los padres o con los hijos, y una relación de gente que está absolutamente cercana a uno, nació de allí, pero que no los conoce, en muchos sentidos. Usted dice que graba a su papá mientras su mamá sirve blintzes con crema. Sí. Es muy lindo ese relato, esa anécdota. Después hay intertexto con otros escritores como Singer, y la relación con el mundo, del teatro en yiddish, del teatro judío, de la poesía, que acá en la Argentina también tuvo mucho esplendor en su momento, y hay mucho intertexto, muchos guiños a los lectores. Yo, por ejemplo, usted cita a Berta Singerman, que es una actriz que fue una gran recitadora, recitaba en castellano, a las que tal vez a los jóvenes no les dice ya mucho. Yo la llegué a escuchar en el Teatro San Martín, y me llamó la atención que la nombre a Berta Singerman y esta capacidad de recitar con esa voz que ella tenía tan espléndida, ¿no? Bueno, ella hacía giras por todo el mundo.
era de origen judío y era famosísima por y mi padre cada vez que llegaba a México, fue algunas veces, íbamos a oírla al Palacio de Bellas Artes. Mi hermana mayor, que ya murió, era una especie de corifeo de Berta Singerman, la copiaba, recitaba Calaboy, bambú, bambú y Calaboy, gran cocoroco, no sé qué más. Entonces bajaba así de las escaleras y se armaba un lío porque era la niña que se parecía a Berta Singerman, ¿no? Entonces nos llevaban a verla, etcétera, ¿no? Y Argentina, y yo de niña oía tangos, ¿no? Rosita Quiroga, Carlos Gardel, me encerraba yo en una habitación con radio, porque no había más que radio, y oía yo los tangos así, me maravillaban. Yo creo que eso me predispuso para algún día casarme con un argentino, cosa que hice ya más tardíamente, ¿no? En las genealogías, en esta edición hay fotos muy lindas que acompañan el texto. Hay una que me pareció muy interesante y de la que me gustaría que hablemos, porque es su papá, que nació, como dijimos, en Ucrania, pero acá está vestida bien a la mexicana, y en la foto dice: mi padre se mexicaniza. Bueno, mi padre era un hombre, era un poeta en yiddish muy bueno, que tuvo la desgracia de que el yiddish estaba muriendo porque vino el nazismo y exterminó a una cantidad enorme de judíos que hablaban yiddish. Era un hombre muy simpático, muy agradable, muy seductor, que se ganaba muy mal la vida, pero que era muy fascinante, con un sentido del humor muy grande, y que muy rápidamente se adaptó en cierta medida al medio mexicano. Se hizo amigo de los pintores como Diego Rivera, Orozco, etcétera. Era muy amigo también de varios poetas muy importantes. Conoció a Octavio Paz, pero antes que a él a Villarrutia y a Gorostiza, y los grandes poetas de un grupo que se llama Los Contemporáneos. Aprendió español, leía muchísima poesía, mucha poesía argentina también. Entonces, de repente, pues se puso vestido de charro y ahí está. Está, como muchas otras fotos que acompañan este libro, también aparecen fotos en El día de tu boda, otro libro donde usted rescata en esta época de email, de internet, y donde están desapareciendo las cartas postales, las cartas que fueron tan importantes en la historia de la humanidad, y justamente refiriéndose a las cartas postales, vuelve al tema de la caligrafía, que ya estuvimos hablando hace un ratito, y dice: la verdad inmensa de su caligrafía, por la paciencia infinita de dibujar con precisión las letras necesarias, ¿no? Que esa era una característica de las tarjetas postales. Y justamente cuando usted trata el tema de Sor Juana Inés de la Cruz y de las monjas, también se refiere a la caligrafía de las monjas, que dice: guarda un enorme contraste con la finura y delicadeza expertas del bordado, la costura y el tejido y la cocina. Sí, es decir, muchas de las monjas no sabían escribir ni leer, muchas de ellas. Sor Juana era excepcional, es decir, las monjas aprendían a coser y a bordar, era muy importante. Hasta hace muy poco tiempo, unos 50 años, las niñas tenían que aprender a bordar, ahora ya no aprendimos a bordar. Además también había un trabajo muy importante con la caligrafía, mucho más en Argentina que en México. La caligrafía de las muchachas mexicanas es malísima. En cambio, la escritura, la manera de escribir en Argentina me parece mucho más linda, mucho más, una letra Palmer muy bonita, muy bien hecha, etcétera, ¿no? Pero en un momento dado, en el siglo XIX, era importantísimo que se aprendiera a escribir bien, ¿no? En la época de Sor Juana, ella escribía muy bien, ¿no? Entonces su letra, su caligrafía, contrasta con la de las otras monjas que sabían bordar, pero no sabían escribir bien. Muchas de ellas nunca escribieron, ¿no? Sor Juana era tan hábil que no solo bordaba y cocinaba y escribía maravillas, sino que al mismo tiempo era contadora del convento. Entonces hago esa relación con las manos de Sor Juana en un texto que escribí sobre Sor Juana, que me gusta mucho, a mí misma lo que yo hice, y las manos de Sor Juana. Entonces sí, la caligrafía me parece muy importante, y yo he trabajado mucho las caligrafías. Era yo directora de literatura en el Palacio de Bellas Artes en México,
en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y organicé un ciclo muy bello que se llamó Bordando sobre la escritura y la cocina. Entonces hicimos muchas cosas muy interesantes, de happenings, con cosas de comida, con cosas de bordado, con cosas de caligrafía, y muchas cosas que tenían que ver con las artes manuales y mucho con las manos. Y recuerdo, por ejemplo, en el 19, la importancia que tenía que las mujeres tuvieran una buena caligrafía. Jane Austen tiene una magnífica caligrafía, y el personaje Emma de Jane Austen es bien interesante, el hecho de que ella se sorprenda que una mujer de clase más inferior a la suya tuviera buena caligrafía, y entonces eso la hace que la vea como más inteligente y más valiosa de lo que aparentemente podía ser, porque pertenecía a otra clase social. Entonces la caligrafía como un símbolo, bueno, además es fundamental es una forma también como de descifrar, como la lectura de manos, con la lectura de cartas. La caligrafía también tiene ese sentido, ¿no? Una manera de descifrar asociada con una parte del cuerpo, con las manos. Seguimos con esta narrativa que tiene tanto, y esta escritura en general que tiene tanto que ver con el cuerpo y con las distintas situaciones. Y acá estoy pensando también en otra manera de escribir sobre el cuerpo, que es, por ejemplo, el libro De la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, un tratado sobre el discurso capilar, que usted también dice que es un libro para guardar como un relicario, ¿no? Acá aquí en su pelo, guardado sí, es un libro que me parece muy hermoso. Ayer un amigo que es editor y escritor, que se llama Tabarovsky, Damián Tabarovsky, me dijo que es el libro mío que más le gusta y que quisiera que se publicara en Argentina. A mí me encantaría que se publicara en Argentina, porque es un libro que realmente a mí me parece muy interesante mi libro, la verdad, pero que tuvo mala suerte, fue muy mal leído, porque es un libro muy híbrido, ¿no? Consta de textos sobre el cabello, de diferentes etapas en la literatura o en la vida común y corriente, porque me ocupo del cabello de los Beatles, o del cabello de los Hare Krishnas, o de la falta de cabello, y el cabello tal como se ve en María de Jorge Isaacs, o como se ve en Proust, o como se ve en escritores mexicanos, en poesía internacional, mexicana también. Y luego es otra parte del libro que se llama La cabellera andante, en donde trabajo salones de belleza y la guillotina, por ejemplo, que la gente tenía que rasurarse la nuca para que lo pudieran guillotinar, y también en el salón de belleza muchas veces le rasuran a una nuca para poderlo peinar, o cortar el pelo, etcétera, etcétera. Entonces trabajé esos extremos de la belleza y la muerte, con los que el cabello está tan relacionado. Y la tercera parte del libro es una parte que tiene que ver con textos que recopilé sobre el cabello y textos míos sobre el cabello. Entonces es un libro pues un poco ortodoxo, ¿no? En el sentido de que cabalga entre el ensayo, la ficción, la crítica, etcétera, pero que en última instancia es una especie de enciclopedia del cabello, limitada, porque el cabello vuela por todos los siglos y todas las culturas. Sí, tiene un significado muy importante. Y fue de alguna manera precursora de trabajos y novelas que salieron recientemente, ¿no? Como la de Alan Pauls. Sí. También una novela de otra argentina que vive en París, que se llama Elsa Fotoransky, que se llama Pelos, sí. Que a lo mejor yo la debía haber puesto a mi libro La cabellera andante, y no La amorosa inclinación a enredarse en cabellos, que fue a trabajo recordar. Es un título extenso, y el cabello, el pelo tiene que ver con la moda, y llegamos a otro tema que también usted trata mucho en sus libros, donde dice que la moda, por ejemplo, representa uno de los encarnizamientos más terribles contra el cuerpo, sobre todo el femenino. Este encarnizamiento también tiene un reflejo en su libro La historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador. Sí. Bueno,
mis libros funcionan en muy diversos registros, y esos registros se van contaminando unos a otros y de repente están codeándose. Aparentemente, ¿qué tiene que ver los zapatos? Si por ejemplo la historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, es la historia de una pasión amorosa que se liquida en un juanete, porque la mujer le gustan mucho los zapatos, muy frívola, pero como le gustan los zapatos, se compra a unos que le quedan chicos, y muchas veces también es de un masoquismo semejante al de las monjas, que castiga su cuerpo cuando le va mal en amores. Entonces compra zapatos pequeños que le van deformando, sobre todo el pie izquierdo. Entonces es una autobiografía a partir de los juanetes, lo cual es además cito a Octavio Paz en relación con los pechos, que no sé si me hubiera gustado mucho que yo me ocupe de su poesía y la relacione con un problema de cáncer de pecho. Afortunadamente ya no me va a escuchar y no se va a enojar directamente conmigo, porque era una figura paradigmática en México y yo no podía estar en contra de lo que dijera Octavio Paz. Pero mi libro, pues, es después de Octavio Paz. Es después, y también volvemos al tema del encarnizamiento contra el cuerpo, un tema que aparece en un libro que se publicó aquí en la Argentina el año pasado, Zaña. Me recuerda también esa temática, y conecto finalmente Zaña, porque ahí ya hay también recuerdos de viaje, con este último, con el que empezamos hoy la entrevista, que es el libro que está presentando Coronada de Moscas, sobre su viaje a la India, sus viajes a la India. Primero que nada, déjeme agradecerle enormemente esta capacidad de transitar por mis libros, de hacer conexiones que yo nunca he sabido hacer. Así que le agradezco doblemente que me haya entrevistado y que con tanta generosidad y cuidado haya cabalgado por mis páginas, ¿no? Entonces eso se lo agradezco muchísimo. Zaña ya tiene algunos textos de Coronada de Moscas, porque cuando escribí Zaña había hecho un solo viaje a la India que me había impactado muchísimo, y la puse dentro del libro con la misma intensidad con la que puse textos de, por ejemplo, el Holocausto, que me impresionan muchísimo, porque encuentro que hay, con sus diferencias fundamentales, ¿no? Es decir, la máquina de aniquilamiento del Holocausto es tan sui generis, tan terrible, pero en la India se establece una forma de violentar el cuerpo que es absolutamente pública y tranquilamente exhibible, ¿no? Es decir, la gente, usted camina por las calles y se encuentra con mutilados, con leprosos, con gente con llagas, con niños contrahechos a propósito para que pidan limosna. Es decir, que hay una violencia visual y una violencia corporal que es verdaderamente angustiosa, ¿no? Entonces me pareció que funcionaba muy bien en Zaña, que es un libro pues que justamente explora este tema y que tiene muchos registros y muchos textos de diferente elaboración y de diferente es decir, de temas muy diferentes y que aparentemente no se tocarían, sin embargo se conectan entre sí por este tema de la Zaña. Pero luego volví a ir a la India 2 veces más y me pareció un país tan singular, un país en donde la belleza y el horror eran inextricables, que dije, no, pues le voy a dedicar un libro completo a la India. Además utilicé un título que me parece muy sugestivo, que es Coronada de Moscas, porque había leído el poema de una escritora peruana magnífica que se llama Blanca Varela, que termina su poema que se llama Ternera acosada por tábanos, que dice: aquel interminable mediodía en que, más rápida, más lenta, más antigua, más oscura que la muerte, a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida. Me pareció tan maravilloso el poema y tan maravilloso el tema de Coronada de Moscas, que a mí me parecía importante como para retratar a la India, pero al mismo tiempo retratar mi propia vida, una mujer ya en el límite de su vida, que ha vivido su vida ya muy largamente y que teme menos a la muerte que al hecho de que
su vida se ha terminado casi, ¿no? Le quedan pocos años, entonces es una constatación muy violenta, muy desgarradora, que lo verbaliza extraordinariamente bien Blanca Varela. Entonces me pareció que era un libro que funcionaba, un tema que funcionaba y un título que funcionaba muy bien con mi último libro, que espero que no sea mi último libro, ¿verdad? No, seguramente que ya tiene pensado cómo sigue el futuro de su literatura, que esperemos que sea muy extenso y que de alguna manera seguramente se va a conectar con todo este recorrido que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿no? Pues sí, yo creo que estoy escribiendo un libro hace muchos años, que también, del cual se desprende Granada de Moscas, que es un libro de viajes que tiene más de 50 años y que es en donde trabajo los diferentes viajes que he hecho en territorios muy diversos y en temporalidades muy diversas y que van a constituir un solo todo coherente en donde todo se coagula y no tomo en cuenta ni el tiempo ni el espacio, aunque son fundamentales, ¿no? Entonces creo que ese libro, que ya lo tengo escrito, nada más lo tengo que reorganizar y eso es muy difícil para que funcione, ¿no? Entonces me va a ocupar mis próximos años. Y una novela que tengo a medias, ¿no? Que me ha costado mucho trabajo organizar la estructura y que pone en escena un personaje que ya ha aparecido en otros libros míos, que es Nora García. Entonces ahí estamos. La mujer que anda por la vida con zapatos de diseñador, sí. Aparece en estos plazos, en estos próximos pasos de estos próximos años con la literatura de Margot Glantz. Muchas gracias, Margot, por estar con nosotros hoy.